Buenos días, mis queridos hermanos de nuestra iglesia cristiana Casa de Restauración, que nuestro Señor Jesucristo los bendiga. Hechos 16, comenzamos con Hechos 16 y el tema de hoy es bajo la influencia del Espíritu Santo, bajo la influencia del Espíritu Santo. En Hechos 16 se inaugura una nueva etapa de la expansión del Evangelio. El capítulo 15, hubo un gran debate entre los cristianos que provenían del judaísmo y los que venían de los gentiles. No sé si recordemos eso de la clase, las últimas dos clases lo vimos. Y el debate era básicamente qué era necesario hacer para ser salvos, lo cual se resuelve en Jerusalén. Se escribe una carta en la cual fue llevada por Pablo, por Bernabé, por Silas y por Judas, para confirmar que solo necesitaban creer que en el Señor Jesucristo, y que no necesitaban hacerse judíos, ¿no? Que era lo que los judíos decían. Y entregar también unas ordenanzas para la convivencia entre los judíos y los gentiles, ¿no? Hasta aquí lo que hemos visto es Pablo quiere ir a entregar estas cartas, fue lo que vimos la clase pasada. Pablo quiere ir a entregar esas cartas a las iglesias a las cuales ellos habían fundado, tanto Pablo como Bernabé, pero hay un desacuerdo entre Pablo y Bernabé y hay una separación entre ellos dos, entre el primer equipo misionero, porque Bernabé quiere llevarse a su sobrino Juan Marcos y Pablo dice yo no quiero llevarme ese, así que mejor tú vete por tu camino, y Pablo dice yo me voy en otra dirección con Silas, ¿no? Y vamos a continuar. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy es la influencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente, ¿va? Y así que pon mucha atención en esa influencia. Es mucha bendición la que vamos a poder ver el día de hoy. Versículo número 1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. En Listra se encuentran a este Timoteo. Timoteo es un personaje muy conocido y muy importante en el libro de Hechos. Pero vamos a ver primeramente este mapa, que es el segundo viaje misionero. Si recordamos, pues bueno, la discusión del capítulo 15 fue en Jerusalén, en esta parte de aquí abajo, y luego ellos van hasta la parte de Antioquía, donde era su base tanto de Pablo como de Bernabé. Y aquí es donde hace la separación. El versículo anterior, o del capítulo 15, el último versículo, se dice que tanto Bernabé como Juan Marcos van a esta región que es la de Chipre, haciendo un viaje muy similar al primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, pero ahora es Bernabé con Marco o Juan Marco. Y Pablo decide llevarse a Silas y se va hacia esta región. Sí, dice que llegaron a Derbe y a Listra, que es esta parte de acá, van por la parte por tierra, llegan a Derbe y llegan a Listra, ¿no? Básicamente. Y si recordamos aquí en Listra, Hechos 14 fue donde apedrearon a Pablo, ¿sí? Lo persiguió gente de Antioquía, de Pisidia, de Iconio, y lo persiguieron, lo encontraron en Listra y le dieron una pedreada que lo creían muerto, ¿no? Entonces ahí es donde sucede esto y encuentran a Timoteo. Entonces decíamos que este Timoteo es un personaje importante en el desarrollo del libro de los Hechos, tan importante que Pablo le va a escribir dos cartas, ¿no? Lo que conocemos como la primera carta y la segunda carta a Timoteo. Entre el primer viaje misionero y el segundo viaje misionero, y a esta parte de Listra, algunos dicen que pasaron 5 años. Así que en el primer viaje misionero es muy probablemente que Timoteo tuviera alrededor de 13 años y ahora en esta segunda ocasión ya tiene alrededor de 18 años. Así que nos dice algo y nos revela algo importante, ¿no? Dice que cuando llegaron al Listra había ahí cierto discípulo. Entonces estamos hablando de que no era un creyente, Timoteo era una persona que ya tenía un discipulado en la palabra del Señor, ¿ok? ¿Quién lo había discipulado? Dice que era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y esto es muy hermoso, mi hermano, porque Timoteo llega a ser importante en la palabra del Señor. Incluso llega a ser compañero de Pablo, llega a ser pastor de algunas iglesias. Este Timoteo, Pablo lo traía para todos lados. Nuevamente le escribió 2 cartas. Es un personaje muy importante, pero dice que su mamá era judía y su padre era griego. Para los judíos, o sea,
Este matrimonio de una mujer judía y un padre griego no era muy bien visto por los judíos y Timoteo había nacido en una familia así. ¿Me entiendes? Su mamá era judía, su padre era griego, era un matrimonio que era mal visto. No se dice si el papá estaba vivo o muerto, pero a pesar de la situación que Timoteo pudo haber vivido en su infancia, hermano, Timoteo creció bien, al grado de ser compañero de Pablo y pastor de alguna iglesia. ¿Entiendes? ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día hay mujeres, hay mamás que van a las congregaciones y que creen en el Señor, pero están casadas con gente o con obviamente sus maridos que no creen, que no han creído y que probablemente ni quieran creer. Y yo sé que a estas mujeres les angustia mucho lo que les espera a sus hijos. Pero hay algo que aquí podemos entender. Hay una esperanza, hermana, si me estás escuchando. Hay una esperanza. Tú puedes educar a los hijos o a tus hijos de acuerdo a la fe. ¿Y sabes qué? Dios es bueno y misericordioso. Timoteo es un ejemplo de esto. ¿Entiendes? De hecho, una de las cartas de Pablo le escriben a Timoteo. Mira, vamos a ver estos versículos. Mira lo que dice 2 Timoteo 3. Dice el capítulo 3, versículo 1, capítulo 1, versículo 3, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Pablo le está diciendo a Timoteo, me acuerdo de ti, Timoteo. Versículo 4 dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida. Y es algo muy padre. Timoteo tenía una fe no fingida que hay en ti. ¿Cuántos en las iglesias hay que tienen una fe fingida? Bueno, Timoteo no era así. Timoteo tenía una fe no fingida, la cual hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Hermana, Timoteo había sido instruido primeramente por su abuela y después por Eunice. Y aunque el matrimonio de Eunice no era un matrimonio bien visto, Eunice siguió educando a Timoteo en la fe. Mira lo que dice este capítulo, capítulo 3 de la segunda carta de Timoteo, en versículo 14. El 16 y 17 todo el mundo lo conoce en las congregaciones, pero vamos a ver qué dice el 14, ¿no? Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste en lo que has aprendido. ¿Quién se lo enseñó, no? Sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. A los 13 años fue cuando Pablo llevó el evangelio allá, pero desde antes de los 13 años su mamá se encargó de educar a Timoteo en la fe y eso le ha ayudado mucho. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras gracias a tu madre, gracias a tu abuela, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mi hermana, si es tu situación, no te angusties. Tú mantente firme en la fe y educa en la fe a tus hijos. Y esa fe va a ser una fe no fingida y sobre todo una fe que te va a ser en tus hijos que crezcan para salvación. ¿Por qué? Porque van a tener una salvación que es en Cristo Jesús. ¿Me entiendes? Así que hay esperanzas. El hecho de que tu cónyuge en este momento no haya aceptado al Señor y probablemente nunca lo acepte, tú no te angusties por tus hijos porque el Señor tiene el control de todas las cosas mientras tú ocúpate para que puedan tus hijos escuchar el Evangelio por tu palabra, por tu voz y que lo puedan ver en ti para que sean instruidos en esta fe y el Señor en su misericordia pueda hacer de ellos gente como Timoteo. ¿Me entiendes? Amén. Y gloria a Dios por estos hermosos versículos, ¿no? Versículo 2. Y dice, y daban buen testimonio de él, o sea, de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Mira, no sé si fue así, pero yo me imagino a Pablo que va llegando con los hermanos que se encuentran ahí en Listra y de pronto está hablando con un hermano ahí entrando a la congregación y de repente ve un chamaquito, ¿no? Como que llega temprano a la iglesia, conecta las bocinas, acomoda las sillas, barre, trapea
Y Pablo así como que se le queda viendo y le pregunta a los hermanos, oye, ¿y este escuincle quién es? No, pues tenía 18 años. ¿Y este huerquillo quién es? Y, oye, pues es Timoteo, ¿no te acuerdas de lo que? Timoteo, sí, hombre, el nieto de Loida, el hijo de Unice. Entonces Pablo dice, pues no me acuerdo, pues es que estaba chiquito, o sea, hace 5 años, ¿no? Entonces Pablo encuentra en Timoteo un buen testimonio. Incluso hermanos de 2 ciudades dan buen testimonio de Timoteo, mi hermano. O sea, muchas veces nosotros que somos cristianos ya de años, no podemos encontrar 2 personas que den buen testimonio de nosotros. Imagínate 2 ciudades dando testimonio de Timoteo. Versículo 3 dice, entonces quiso Pablo que éste fuese con él. Obviamente una persona tan joven, entregada al servicio del Señor y teniendo tan gran testimonio, es una persona que dijo Timoteo, este chavo me es útil para lo que voy a hacer, me es útil para la obra y lo quiero conmigo. Y lo integró al equipo. Dice, entonces quiso Pablo que fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. O sea, todos sabían que su padre era griego, ¿no? Entonces, otra vez, yo no sé si fue así, pero así me lo imagino. Soy una persona que me gusta imaginar mucho, pero yo imagino a Pablo, ve a Timoteo y le dice, oye, bro, o sea, excelente chamba que estás haciendo, eres muy joven, estás muy entregado, eres apasionado para el Señor. Quiero que me acompañes. O sea, traigo una carta de Jerusalén que dice que para ser salvo solo se necesita creer en el Señor Jesucristo, no se necesita ser judío, no se necesita guardar la ley, no se necesita circuncidarse ni nada, solamente creer en el Señor. Y hay que llevarle a las otras iglesias que se encuentran en las demás ciudades. ¿Cómo ves? ¿Me acompañas o qué? Y yo me imagino la cara de emocionada de Timoteo, así como que, sí, sobres, vamos, ¿no? O sea, claro que sí, voy contigo. Y Pablo le dice, bueno, ¿me quieres acompañar? Pues tengo que circuncidarte. O sea, ¿cómo? O sea, ¿no estás contradiciendo tu propia misión al pedirle a Timoteo que se circuncide? ¿Me entiendes? O sea, no necesitas circuncidarte, pero tú sí circuncídate. Yo no creo que se esté contradiciendo Pablo por 2 razones. Primero, Pablo no le está pidiendo a Timoteo que se circuncide para ser salvo. ¿Ok? Esa es una razón muy fuerte. No le está diciendo circuncídate para que seas salvo. No, no, no. Le está diciendo circuncídate. La segunda razón uh, es lo que dice ese mismo versículo. Dice la segunda razón es, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, o sea, en los lugares a donde iban a ir, porque todos los demás judíos sabían que su padre era griego. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pablo le está diciendo, bueno, por causa de ellos, no por los judíos que son cristianos, sino por los judíos inconversos que todavía no conocen al Señor. O sea, imagínate entrar a una sinagoga y predicar que no se necesita hacerse judío para ser salvo. Obviamente que los judíos de la sinagoga van a decir, pues claro que me estás diciendo eso. Pues mira, ahí está Timoteo, te está acompañando, él no guarda la ley, ni siquiera se ha circuncidado. Entonces, llegar a esa gente, llegar a esos judíos, iba a ser difícil. O sea, el no circuncidarse con Timoteo iba a ser un estorbo para el mensaje principal, que era la salvación en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hacen precisamente Pablo y Timoteo? Pues tenemos que circuncidarnos para que no estorbe el mensaje, me explico. Continuamos leyendo. Yo me imagino que aquí Timoteo entiende que cualquier sacrificio personal vale la pena con tal de predicar la salvación en Cristo, mi hermano. Y ahora, hasta este momento, el equipo de Pablo en este segundo viaje misionero está creciendo. Ya es Pablo, Silas y se incluye Timoteo, ¿no? Ahora está Timoteo también dentro de este equipo. Versículo 4 dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban número cada día. Versículo 6, atravesando Frigidia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y vamos a ver el mapa, a ver si lo alcanzo a ver nuevamente. Bueno, estamos aquí en Listra y en Iconio, básicamente aquí en Listra. Timoteo se reincorpora, o se incorpora, mejor dicho, no reincorpora, se incorpora al equipo. Y lo que podemos ver
que pasan por estas ciudades y las iglesias son confirmadas en la fe, lo que dice el versículo 5, y que las iglesias van creciendo cada día en gran cantidad de número. Y dice que atraviesa la Frigia y la provincia de Galacia. O sea, atravesó esta parte y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Y en esta parte de Asia está, por ejemplo, Efeso, ¿no? Y yo me imagino que en este viaje de Pablo, probablemente Pablo dice, oye, pues vamos hacia Asia y vamos a una ciudad grande. Tú sabes que llegar a una capital de un país o de una región, llegar a una ciudad importante, una ciudad grande, es bueno, porque llegando a esta ciudad, si tú puedes lograr abrir una iglesia ahí, pues después de esa iglesia te va a servir como cuartel para ir a las ciudades vecinas, ¿no? Como pasó en el caso de aquí de Antioquía. Pero hay algo interesante. Aunque Pablo hubiera querido llegar aquí a esta parte de Asia, probablemente Efeso, le fue prohibido por el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo, no? ¿No se supone que debemos de llevar la palabra a toda criatura? Me explico, o sea, ¿por qué no? Qué raro, se supone que debemos de predicar a las naciones. Pablo está precisamente buscando predicar a las naciones, pero el Espíritu Santo se lo tiene. No sabemos qué pasó. Yo creo que tal vez estaba todavía la parte de la región de Efeso, que después va a llegar Pablo, probablemente no estaba todavía lista para recibir el mensaje de la salvación. ¿Sí? No sabemos qué pasó. Ni tampoco sabemos cómo fue que supieron que el Espíritu se lo haya prohibido. Es muy probable, eso sí, de que fueron las circunstancias las que no dejaron que llegara a esa región. Así como cuando de repente dices que tengo un viaje planeado o programado para, si tú, yo tengo una compañía en el trabajo, la gerente de recursos humanos, que ella oye, tenía un año planeando un viaje, por ejemplo, un año planeando un viaje a Disneylandia, ¿no? Y él justamente una semana antes o unos días antes de ese viaje, donde ya tenía boleto, ya tenía todo preparado, unos días antes se enferma de COVID ella y toda la familia. Y tuvieron que suspender el viaje. Entonces, muchas veces decimos, ¿qué pasó, no? ¿Por qué exactamente en ese día? Bueno, es muy probablemente fue el mismo Señor el que no permite que vayas a esos lugares porque probablemente te vaya a pasar algo, probablemente no sea el momento. Y es algo similar a lo que pudo haber pasado aquí Pablo. ¿Sí? Se cree que Pablo en este momento tiene alguna enfermedad. Y es curioso porque en Gálatas, en esta parte de aquí, cuando pasó por Galacia, en Gálatas les explica a ellos, mira, lo que dice Gálatas 4:13 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio del principio. O sea, la primera vez que llegó Pablo aquí por Galacia, que es lo que acabamos de leer que pasó por Galacia, dice que llegó por una enfermedad. Entonces Pablo muy probablemente venía enfermo y la circunstancia de esa enfermedad no permitió que Pablo llegara a la parte de Asia. Entonces le sigue para adelante. Pero hay algo más curioso porque cuando van por esta región dice Pablo, bueno, pues ahora vamos a Nicea. Y también el Espíritu Santo le prohíbe y los obliga prácticamente a llegar a esta parte de Troas y finalmente aquí a Filipos. Así que vamos a continuar leyendo estos versículos. El versículo 7 ahora. Dice, cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, que es lo que decía, pero el Espíritu no se los permitió tampoco. O sea, hubo otro bloqueo del Espíritu Santo diciéndole, no es momento de llegar a esos lugares, ¿no? Entonces Pablo es forzado a llegar a Troas. Versículo 8 dice, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y en ese momento se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Cómo supo que era macedonio esta persona de la visión de Pablo? No sé, pero podemos imaginar que probablemente por la vestimenta que tenía en la visión este personaje, probablemente había en la vestimenta algo particular de gente de Macedonia. Pero lo importante es de que de este versículo es de que ya Macedonia es Europa. Y por primera vez, y está pasando en Hechos 16, por primera vez el Evangelio llega a Europa. Y lo vemos en este versículo 10. En este versículo 9, perdón. Y el versículo 10 dice, cuando vio la visión,
enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. ¿Notaste? ¿Notaste lo que pasó aquí en este versículo 10 o no? Si recordamos, el que está escribiendo o el que escribió el libro de Hechos es Lucas. Y Lucas era un doctor. Y hasta el versículo 9 de Hechos 16, normalmente siempre se menciona en toda la narrativa de Hechos, del capítulo 1 al capítulo 16, siempre se menciona ellos fueron, ellos hicieron, ellos fueron dirigidos, ellos hablaron, siempre fue ellos. Y ahora, por primera vez, Lucas cambia la narrativa, cambia el modo de narrarlo y dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos. Ahora es ya nosotros lo hicimos. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, Lucas se está integrando también al equipo de Pablo. Ahora ya tenemos a Pablo, tenemos a Silas, tenemos a Timoteo y tenemos a Lucas en el equipo. Y nuevamente creemos que los motivos que no dejaron que fuera Pablo hacia Asia y hacia Bitinia, hacia el norte o hacia el sur, era precisamente una enfermedad, al grado de que cuando llegan a Troas, ahí se encuentran a Lucas, y Pablo dice, ahora Lucas me es útil, por la situación que estoy llevando, así como Timoteo me fue útil para llevarle esas palabras, para llevar esas cartas, ahora Lucas también me es útil, y lo integro a mi equipo, y Lucas integra por primera vez al equipo de Pablo. Versículo 11 dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Qué podemos rescatar de este versículo? Bueno, Filipos, esta ciudad es una ciudad que se le considera una colonia romana. ¿Qué beneficios tenía una colonia? Bueno, esta ciudad tenía la facultad, o sea, todas las ciudades que podían o que se les otorgaba el grado de colonia, tenían la facultad de que cualquier persona que naciera en Filipos, por ejemplo, era una persona con nacionalidad romana. Entonces, Filipo, esta ciudad, Pablo le va a escribir, es una ciudad tan importante porque esta ciudad le va a escribir una carta, ¿no? Que es la carta a los filipenses. Y aquí lo que vamos a ver es que inicia la iglesia de los filipenses, así que vamos a ver el origen de esta iglesia, ¿va? Versículo 13 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Es muy probable que estando ya tan lejos de Jerusalén, ya tan lejos, no haya tanta gente judía, porque no se menciona una sinagoga. Si ves la primera ciudad donde Pablo no llega a las sinagogas. Entonces, recordemos que para poder formar una sinagoga en alguna ciudad se necesitaban mínimo 10 varones judíos. Y es muy probable que no hubiera 10 varones judíos ahí. Entonces, como no había una sinagoga, los sábados, los días de reposo, ellos iban y se reunían en algún lugar para orar. En esta ciudad se reunían afuera de la ciudad en un río. Dice, y sentándose, en este mismo versículo 13, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Así que probablemente Pablo llega a este lugar y las mujeres estaban orando al ver que Pablo no solamente era judío sino que rabino, o sea, estaba estudiado pues en la palabra del Señor. Estas mujeres le piden que hable a Pablo. No sé, a lo mejor las mujeres estaban orando porque querían conocer a Dios, querían conocer más a Dios, digo, sabiendo que estaban ya tan alejados de Jerusalén y no había tantos judíos ahí, no tenían mucho entendimiento probablemente de Dios, habían conocido al Señor y había sido lo que les habían dicho sus padres, pero viendo a Pablo, pues ellas precisamente diciendo, bueno, pues enséñanos, básicamente es lo que dice, ¿no? Versículo 14, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Lidia tiene una posición económicamente muy privilegiada, porque dice la palabra del Señor que vendía púrpura. Y la púrpura se puede referir a dos cosas. La púrpura era una sustancia que se obtenía de ciertos gusanitos, que tú aplastabas a los gusanitos y soltaban esta sustancia color púrpura, ¿no? Y esa sustancia se
se vendía porque se usaba para teñir la ropa y era una sustancia muy cara porque pues imagínate, para poder teñir toda una ropa, toda una vestimenta, pues cuántos gusanitos tienes que aplastar, ¿no? Entonces era una sustancia muy cara, muy cotizada. La otra cosa era precisamente la vestidura, o sea, ya algún vestido ya teñido también se le llamaba púrpura. Así que ya sea por una cosa o por otra, las dos cosas se vendían carísimo. Entonces, uh, vender púrpura era un negocio muy lucrativo. Así que probablemente esta mujer era muy adinerada y probablemente tenía una casa muy grande porque más adelante vas a ver que aloja a varios personajes de la fe, incluyendo ahorita por lo pronto a Pablo, Lucas, Silas y Timoteo. Van a quedarse por lo menos una semana ahí en su casa. Entonces, la casa es grande donde está viviendo Lidia, ¿no? Pero hay otra cosa importante, dice que entonces esta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y esto es muy bonito, porque Lidia estaba en el lugar correcto y estaba escuchando, pero faltaba algo al escuchar, que el corazón fuera abierto para que la palabra, la semilla, pudiese llegar al corazón y pudiera tener algún fruto en ella. Y esto me recuerda mucho a la iglesia, de hoy en día, porque hay muchos que estamos en la congregación dentro de la iglesia y que estamos escuchando y probablemente estamos escuchando atentos, pero necesitamos que el Señor abra nuestros corazones para que entonces las palabras puedan caer en nuestro corazón y pueda traer ese fruto a nuestra vida. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Puede estar en el lugar correcto, pero para la fe, brother, el Señor nos tiene que ayudar a abrir el corazón. Así que una vez que abrió el corazón, dice que ella estaba atenta a lo que Pablo decía. Versículo 15 dice, y estaba tan atenta que fue bautizada, y no nada más ella, su familia, y nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y es curioso, ¿no? Porque primero el Espíritu Santo impide que vaya hacia Asia, y luego después impide que vaya hacia el norte, hacia Bitinia, pero ahora los obliga a quedarse en la casa de Lidia. Entonces dice que ahora nos obligó a quedarnos, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Tres cosas aquí. Dice, mientras íbamos a la oración. O sea, esto nos indica que por lo menos estuvieron una semana hospedados en la casa de Lidia. Por lo menos ahí estuvieron una semana. Pudo haber sido 2, pudo haber sido 3, no nos dice cuántas semanas, pero dice que por lo menos una, porque dice mientras íbamos a la oración, es decir, una semana después mínimo, ¿no? Segundo, dice que esta mujer que apareció y que daba, que les estuvo y salió a su encuentro, tenía un espíritu de adivinación. Y un espíritu de adivinación, mi hermano, no es un espíritu bueno, es un espíritu malo, pues. Para que me entiendas, es un demonio, ¿no? Así que esta muchacha que estaba siendo controlada por un demonio, el cual por momentos incluso controlaba el habla para poder dar estas cosas que le llamaban adivinaciones. Y lo otro que podemos ver es que tenía amos. Es decir, una persona que tiene amos es una persona esclava. Es una persona que está esclavizada tanto al demonio, o está siendo atormentada por el demonio, pero también es esclavizada por sus amos. Está claro que esas personas solo la estaban usando para las ganancias. O sea, no les importaba a ella, ¿no? No les interesaba a ella, no les interesaba lo que pasara, no les interesaba si estaba atormentada por un demonio. A ellos lo que les interesaba simplemente era lo que obtenían de ella, que eran esas ganancias, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo de un demonio al adivinar el futuro? Porque tú te puedes preguntar, ¿y qué? O sea, una persona endemoniada puede adivinar el futuro, ¿cuál es el objetivo? El objetivo del enemigo siempre va a ser el mismo, mi hermano. Distraernos del Señor. Distraernos, o sea, extraviar nuestra mirada. Si tú estás viendo hacia Dios, el enemigo te quiere hacer circo, maroma y teatro, adivinando el futuro o haciendo alguna otra tontería, para que tú puedas distraerte, voltear a verlo a Él y puedas perder, me explico, la bendición de seguir adorando al Señor para empezar a idolatrar
a gente que se supone, dicen que viene en el futuro, ¿no? Continuamos, versículo 17 dice, esta mujer, siguiendo a Pablo y a nosotros, obviamente Lucas está incluido, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Pregunta, ¿esta mujer está mintiendo con lo que dijo? Pues yo no veo que esté mintiendo. Mira, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Son siervos del del Dios Altísimo, sí o no? ¿Sí? Y están anunciando el camino de salvación. ¿Están anunciando el camino de salvación, sí o no? Claro que están anunciando el camino de salvación. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Sí? ¿Por qué sucede lo que sucede en el versículo 18? ¿Verdad? Dice, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Por qué Pablo entonces hace esto, no? Si esta mujer anda gritando, y estos son varones, son hombres, son siervos de Dios, están anunciando el camino de salvación, ¿no es como que publicidad gratis para Pablo? Sí, ¿no? O sea, está gritando, todo el mundo la escucha y está diciendo las cosas como son. Suena a publicidad gratis. Y siendo publicidad gratis, ¿por qué se molestó tanto Pablo, no? Entonces, aunque esta mujer está diciendo la verdad, lo que está pasando es de que esta mujer se está adjudicando a sí mismo la importancia. No la mujer, el espíritu que la domina se está adjudicando a sí mismo la importancia. Porque, ¿qué va a pasar cuando Pablo se vaya, por ejemplo? Cuando ya no esté Pablo, ni Bernabé, ni ninguno de ellos ahí, van a decir, ya ven, yo les dije, yo les decía, no tuve razón, que ellos eran hombres de Dios, que le estaban anunciando el camino de salvación. Y de esa manera, ¿quién crees? ¿Quién crees que iba a tener mucho reconocimiento? ¿Y quién crees que iba a quedar bien posicionada? Pues obviamente la mujer, ¿no? Entonces, la que iba a quedar bien iba a ser ella la que iba a tener buen prestigio, y entonces iba a decir, pues vengan conmigo, porque yo sé, ya ven, yo les adiviné el futuro. Entonces, aunque esta mujer estuviera diciendo lo correcto, no era lo correcto para Pablo, porque fíjate, la palabra del Señor sí tiene que ser divulgada, pero ese privilegio se le dio a la iglesia, ¿sí? Hay mucha gente que trata de distraer, hay mucha gente, cada inicio de año incluso, eh, cada vez que va empezando el año, siempre hay un montón de gente que dice que hace predicciones. Y puede que la tienen a una. Y por esa una que la tienen, hay mucha gente que es arrastrada y que descuida a Dios y empiezan a idolatrarlos a ellos. ¿Entiendes? Así que uh, el hecho de que des un mensaje no quiere decir que sea correcto. Nuestro mensaje tiene que ser pegado a la palabra de Dios. El anuncio de la gloria de Dios, el evangelio de Dios, Dios lo ha reservado para su pueblo. Aunque el mensaje de esta mujer pueda ser correcto, a Dios no le interesa que le des el mensaje, a Dios le interesa el corazón del mensajero. ¿Sí? Dios quiere utilizar personas que lo amen a Él para dar este mensaje. Así que, como les digo, hay muchos televangelistas que usan la palabra de Dios, pero te das cuenta que al final ellos quieren llevarse la gloria. No sé si los has visto en la tele y pare de sufrir y todo lo que tú quieras. Hay muchos que quieren y predican la palabra de Dios, pero al final de cuentas te das cuenta, valga la redundancia, que los que quieren llevarse la gloria son los televangelistas. Ellos son los que quieren brillar y les funciona, ¿no? Porque hay gente que los idolatra. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? A Pablo le interesa la mujer, le interesa el corazón de esta mujer. Pablo ve en ella una necesidad, un espíritu que le está atormentando. Entonces Pablo lo que hace es liberarla. Pablo hace lo correcto. Pablo simplemente le dice, espíritu, salte de ahí. Y el espíritu está sometido a la voluntad de Dios. Pablo está lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se va. Porque el Espíritu Santo, perdón, hace que este demonio se vaya, que ese espíritu se vaya, porque el Espíritu Santo domina esto. Entonces, la mujer queda libre. Y queda libre, mi hermano, para anunciar lo mismo que estaba anunciando, pero ahora ya con su corazón, con un corazón entregado al Señor, ya con su espíritu y para la gloria de Dios, ¿no? Así que, ¿qué es lo que nos llevamos de estos versículos, de este capítulo 16 de Hechos?
Hemos visto en Hechos muchas cosas acerca del Espíritu Santo. Y en esta primera parte del capítulo 16 rescatamos 3 puntos que tú y yo necesitamos del Espíritu Santo. Por eso el tema es influenciados por el Espíritu Santo, ¿no? Así que la influencia del Espíritu Santo lo podemos ver en 3 cosas. Número 1, vemos que el Espíritu Santo capacita, ¿sí? El Espíritu Santo capacitó a Timoteo para poder renunciar a sí mismo y así anunciar el Evangelio. Recuerden, Timoteo no tenía la necesidad de circuncidarse de acuerdo a lo que llevaba Pablo en la carta. ¿Me entiendes? O sea, Timoteo no tenía por qué circuncidarse, pero Timoteo dice, ok, si eso va a estorbar para llevar el evangelio a más gente que puede ser salva, no me importa, me sacrifico, ¿me explico? No me importa, me circunciso, no importa. Si eso va a hacer que no sea un estorbo, me quito el estorbo, no importa lo que tenga que pasar para poder llevar. Entonces vemos que el Espíritu Santo pone esta convicción, capacita a Timoteo para poder llevar la palabra del Señor. Y mi hermano, tal vez a ti no te esté estorbando eso, pero hay cosas carnales en tu vida que están estorbando la capacidad de predicar a tu familia, de predicarle a tus amigos el Evangelio. Hay muchas cosas probablemente en tu carne que están estorbando. No sé, tal vez quieres compartirle la palabra del Señor a tus papás, pero hay un vicio que está estorbando y que por eso el mensaje no llega claro. Hay alguna maña probablemente ahí. Hay algo, mi hermano, que probablemente en tu vida esté estorbando y que esté impidiendo que el mensaje llegue claro a la persona a la que tú quieres hablarle. Si es tu caso, si hay algo que está estorbando en tu vida para que los demás puedan ver el Evangelio en ti de una manera clara, es hoy el momento, mi hermano, de poder hacer ese corte. Es hoy el momento de pedir al Espíritu Santo que nos capacite para que pueda provocar esos cortes en nuestra vida, ¿me entiendes? Debemos de dejarnos ser influenciados por el Espíritu Santo porque el Señor nos tiene precisamente para poder llevar su palabra a más gente. Lo segundo que podemos ver, el segundo punto es que el Espíritu Santo direcciona. Él es el que da la dirección. Tú ves a Pablo queriendo llegar a Asia, llegando al sur, y el Espíritu Santo dijo no. Y luego ves a un Pablo queriendo llegar hacia el norte, llegando a Bitinia, porque tengo que llegar a las naciones a predicar, el Espíritu Santo diciéndole no. Pero lo interesante es que no lo permite llegar a Asia, no le permite llegar a Efeso. Le es prohibido por el Espíritu Santo. Y es muy probablemente que la gente en Efeso todavía no tenía los corazones preparados para poder recibir la palabra del Señor. Mi hermano, todos hemos llegado en diferentes partes, en diferentes tiempos a los pies de Cristo. Todos hemos llegado en diferentes épocas. Yo llegué a los 28, probablemente hay gente que llegó a los 15 años, hay gente que llegó a los 50. Todos hemos llegado a diferentes tiempos, pero es el tiempo perfecto, es el tiempo en el que Dios preparó nuestros corazones por ese tiempo y es el tiempo en el que Dios decidió poner a una persona ahí. Me explico, así como el Espíritu Santo los guió hasta Filipo en ese momento, porque sabía que había mujeres ahí que estaban esperando ser capacitadas, que estaban esperando ser instruidas en la palabra del Señor, también se le prohibió llegar a Filipo. Entonces, nosotros en nuestra vida hemos llegado en diferentes tiempos a los pies del Señor y no importa si naciste en cuna cristiana. Eso no te hace cristiano, diría Dante Gebel de una manera muy irónica. Nacer dentro de una familia cristiana no te hace cristiano. Es tan tonto como pensar que si naces dentro de una cochera te vas a convertir en automóvil, brother. Así que no te hace cristiano nacer en una familia cristiana. Lo que nos hace cristiano es que el Espíritu Santo llegue a nuestras vidas y nos convenza de pecado, de justicia y del juicio por medio de Jesucristo. Repito, todos hemos llegado a diferentes edades a los pies del Señor, en diferentes tiempos, pero siempre llegamos en el tiempo correcto, en el tiempo que Dios predestinó que pasara, en el tiempo que estábamos listos para escuchar su palabra y que Dios abriera nuestros corazones. Por eso Pablo no pudo llegar. El Espíritu Santo siempre nos va a dirigir a evangelizar. Así que probablemente Efeso no estaba preparado. Así como si a mí me hubieran predicado antes de mis 28 años, como probablemente pasó, yo no estaba listo.
El Espíritu todavía no había hecho la obra y no fue el momento, ¿me explico? Entonces, hay muchas veces que queremos hacer ciertas cosas y que sabemos que es que tenemos que ir a evangelizar a tal colonia, tenemos que ir a evangelizar allá, porque Dios nos ha mandado a las naciones y como iglesia a veces nos frustramos y queremos ir a todos lados, pero hey, tranqui, el Espíritu Santo te va a dirigir. Casa de Restauración, a ti te quiero para que vayas a la colonia tal en estos meses. En oración y en ayuno el Espíritu Santo nos habla y nos va a dar dirección de qué es lo que tenemos que hacer. Podemos ir a muchas partes, pero si no vamos con la dirección del Espíritu Santo no va a pasar nada. Es correr una carrera y desgastarte sin sentido. Entonces tenemos que entender que el Espíritu Santo nos capacita como capacitó a Timoteo y que el Espíritu Santo nos direcciona como en este caso direccionó al líder, que en este caso era Pablo, ¿no? Y tercer punto, el Espíritu Santo liberta. Brother, el Espíritu Santo lo pudimos ver. El Espíritu Santo libertó de esclavitud precisamente a esta mujer que estaba con este espíritu, ¿no? El día de hoy, aunque vengas aquí, probablemente estemos aquí dentro y no le hemos entregado nuestra vida al Señor. El Espíritu Santo es quien puede abrir tu corazón para que recibas la palabra, para conocer a Dios. La verdad, si puedes ver bien, el Espíritu Santo libertó a esta mujer esclavizada y atormentada por un espíritu. Y tal vez no pudiste darte cuenta. Pero el Espíritu Santo también libertó a Lidia, a la vendedora de púrpura. ¿De qué la libertó? Porque tú dices, pues ¿de qué la libertó? Porque realmente yo lo único que vi fue que libertó a la mujer que estaba con un espíritu de adivinación. Pero también libertó a Lidia, la libertó de una religiosidad, ¿verdad? Porque ella muy religiosamente salía todos los días sábados, todos los días de reunión, todos los Shabbat, salía a orar, religiosamente lo hacía, creyendo que tenía salvación, pero Dios mandó a Pablo para darle el evangelio. Y el Espíritu Santo libertó de una religiosidad a Lidia y a todas las que estaban ahí con ella, y a todos de su casa. Y eso pasa en las iglesias, porque muchas veces llegamos a las iglesias y estamos ahí, creemos que con el simple hecho de llegar los domingos a la iglesia, ya somos salvos. Creemos que ya llegando ahí, pues ya llegué a la congregación, ya escuché la palabra, tengo el domingo, ya me hice santo y tengo toda la semana para pecar, para hacer lo que yo quiera y llega el próximo domingo, como quiera, ya el próximo domingo llego y me pongo a cuentas con Dios otra vez. Y eso es vivir en religiosidad. Y el Espíritu Santo tiene esa capacidad de libertarnos, mi hermano. Así que, si ese es nuestro caso, hoy podemos llegar a la iglesia con un corazón entendido y si no lo tenemos, pedirle al Señor y a su Espíritu Santo que nos liberte de ese conocimiento como libertó a Lidia. Es decir, ya no religión, ya no creer que basta con asistir a la iglesia para que pase lista el Señor ese domingo y cada vez esté más cerca del cielo. Acordémonos que no es así. No se trata de asistencia, sino que se trata de una comunión con el Señor diaria. Y la comunión es obedecer al Señor a través de lo que dice en su palabra y platicar con Él a través de la oración y hacer lo que el Señor nos manda hacer. Así que esto es lo que podemos ver en este capítulo 16, en este maravilloso capítulo 16 del libro de los Hechos. El Espíritu Santo nos capacita, el Espíritu Santo nos dirige como iglesia y como personas, y como hermanos y como hijos de Dios. Y el Espíritu Santo nos liberta. Espero que haya sido de bendición este capítulo 16. La próxima semana continuamos y terminamos este capítulo 16. Que el Señor los bendiga.